Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime, ¿cómo estás? Pues fenomenal, pues la semana formidable, sonríe la vida. ¿Tú qué tal? Muy bien, me encanta la primavera en buena parte de España, no, me parece en tiempo. También me gusta el otoño, pero bueno, la primavera es entusiasmante. Ya nos tocaba que dejara de llover y asomara el sol, que está muy bien. Oye, Juan Carlos, hoy vamos a hablar de un tema que no puede ser de otra manera. Qué interesante. Pero es que es una cosa loca, vamos. O sea, no hay líder sin equipo. Ni equipo sin líder. Ni equipo sin líder. O sí, sí, vamos a dejar ahí una puerta abierta a través de una oyente y antigua compañera que nos ha sugerido que comentáramos un poquito la figura también del liderazgo de las personas que no tienen equipo. Por eso hemos hecho ahí este juego de líder sin equipo, equipo sin líder. Hay una frase para arrancar de Andrew Carnegie que dice que ningún hombre será un gran líder si quiere hacerlo todo él mismo u obtener todo el mérito para sí, que es casi de cajón de madera de pino. ¿Qué te sugiere esto? Bueno, primero que estos grandes próceres estadounidenses, los Carnegie, los Mellon, los Ford... suelen decir cosas bastante obvias. Sí, y luego no las cumplen, porque eran más autoritarios que la mar, ¿no? Pero bueno, era otro tiempo. Pero efectivamente, si... También hay un proverbio africano que se menciona mucho de si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos... Ve acompaño, claro, sí, efectivamente. Tienes que ir con el equipo. Fíjate, yo no sabía que era africano, pensaba que era de Roy Kroc, del McDonald's. Que también. Sí. Resulta que no. Pero bueno, bueno, ya sabes esto de las atribuciones. El difunto Papa Francisco, he leído las últimas semanas, que decía el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esa frase es de Teresa de Calcuta y es de Teresa de Jesús. Fíjate, o sea, yo tenía un profesor que decía que el que vale y el que no a letras, que era Don Abundio. Don Abundio. Pero bueno, volviendo a los equipos. Primero, debemos recordarlo todos. Un equipo es un grupo humano que genera sinergias. En los que nos gusta el mundo del fútbol, del deporte y tal, pues vemos, esto es lo bonito, por ejemplo, del fútbol de alta competición, que equipos con valor de jugadores menores tienen resultados mayores. ¿Por qué? Porque generan sinergias y esto es porque hay líder. Por ejemplo, el Huesca contra el Zaragoza, que estábamos hablando hace un ratito. Eso es, sí, el Huesca contra el Zaragoza, cuando han jugado recientemente en la Romareda, pues el doble de valor de jugadores. Una cosa es presupuesto, como sabes, de equipo. Y otra cosa es el valor de los jugadores. Pero bueno, a mí... Gracias por la aclaración para los que no sabemos mucho de fútbol. Pero los entrenadores, cuando dices, tienes unos dos mayores valores de jugadores de la categoría, pues tienes que estar peleando por el título o por el ascenso si estás en segunda, ¿no? No tienes que estar ahí luchando por no descender. Pero lo mismo en el mundo del cine, es decir, tú contratas un actor, una actriz que tiene talento, en el sentido de que tiene valor, pues tienes que hacerla en un proyecto que al final sume. No olvidemos, del otro lado, que cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de 3 liderazgos. El liderazgo propio, autoliderazgo, que algunos, siguiendo a Csikszentmihalyi, llamamos fluir, la sensación de fluidez. Sí. El liderazgo de equipo. Sensación de fluidez es un libro que escribió Juan Carlos hace unos cuantos días. Un libro extraordinario, los mejores libros de liderazgo que se han escrito. A ver si se hace la serie y entonces llegará más gente, pero bueno, en ello por lo menos está estudiando, como primicia. Influir, que quiere decir que no hay equipo sin líder ni líder sin equipo. Ajá. Y confluir, que es cuando una organización pequeña, mediana o grande, en torno a la persona que lidera toda la organización, confluye con valores, con propósito, con misión, visión, etc. Vamos a pegar un par de andanadas por ahí. ¿Es del todo cierto que no hay equipo sin líder ni líder sin equipo? Quiero decir, Juan Carlos, tenemos las organizaciones llenas de gente influyente, o por parafrasear a un buen amigo, que influye positivamente en los demás y que no tienen equipo. ¿Qué hacemos con estos pollos? Claro, a ver, ¿esto del todo cierto? Sí. Ahora, influir no tiene que ver, como nos gusta recordar, con autoridad formal, con poder formal. Es correcto. Decir, hay personas muy influyentes y esto se nota mucho cuando se jubila alguien, por ejemplo, en una empresa. Absolutamente. Tienes gente... Sí, por favor. Sí, no, di. Iba a decir, tienes gente que actúa de auténticas dovelas, aunque no tenga un equipo por debajo. Una dovela es la pieza que sujeta un arco, por si alguien que no se
de fútbol, pero sé de piedras. No sé de nada. De arquitectura. Pero bueno, pero dicho no, tampoco. Pero bueno, da igual. Pero el caso es que sí que tienes determinadas figuras en las organizaciones que son absolutamente críticas, aunque no sean líderes formales. Y son líderes, pero no formales. Son informales, correcto. Exactamente. Y desgraciadamente también hay al revés, es decir, personas que se autoproclaman líderes y que no influyen nada. Al revés, son jefes tóxicos, sabemos 4 de cada 10. Son tiranetes, jefecillos. Claro, jefecillos. Entonces estos, pues, no tienen equipo, no, ni lo tendrán nunca. ¿Por qué? Porque no generan sinergias, porque no lideran, solo son jefes. Mandos intermedios, que los hay muy buenos y muchos muy malos, claro. Oye, de alguna manera puede un líder ser eficaz si no tiene a ese equipo por debajo, con el mismo grado de compromiso y con los mismos alineamientos que tiene él. Lo hemos visto 20.000 veces, Juan Carlos. Será menos eficaz. El tema y el problema, cuando hemos hablado, por ejemplo, en otra semana, de los datos, es que no se mide el coste de oportunidad. Entonces, por ejemplo, volviendo al mundo del fútbol, a muchos entrenadores les saca de demonios de decir, oye, es que no quiero poner casos concretos porque al final hay mucha pasión en el fútbol, pero no has conseguido resultados, no has conseguido ningún torneo en el año y sin embargo te hemos traído fichajes, tienes jugadores valiosos, no has generado sinergias. Si no has generado sinergias es que no has liderado bien, no has influido desde tu credibilidad, autoridad moral, ejemplo, para conseguir los resultados. Lo que vienes a decir es que no has hecho crecer a cada una de las personas y por lo tanto no ha crecido el equipo. Que al final es esas sinergias que mejoran el rendimiento, la suma de los rendimientos individuales. No tiene que ser el resultado del equipo. El equipo tiene que ser mucho más que la suma de los rendimientos. Y hemos hablado muchas veces de escasez de talento, y de absentismo, rotación y renuncias silenciosas, es decir, bajo compromiso, y sin embargo vemos que hay personas con muchas ganas, con bastante talento y que no se les da oportunidades, no se delegan ellos, no se les da autonomía y no están más en contacto con el cliente. Oye, ¿y qué papel juegan en todo esto la autonomía y la diversidad, Juan Carlos? En esa generación y construcción de equipo al mismo tiempo que manejas a un líder de referente. Bueno, el equipo, todo equipo de alto rendimiento, equipo que lo es, se mueve, como sabes muy bien, Jaime, en 2 pilares, confianza y compromiso. Ajá. Y entonces, a partir de ahí, la diversidad, que se habla mucho de ello, hemos dedicado algún programa, la DEI, diversidad, equidad, inclusión, y se suele citar todavía el otro día a la ex directora o responsable de diversidad de Netflix, que decía: diversidad es que te llevan al baile y inclusión que te sacan a bailar. Lo decía una señora, bueno, pues nos vale. Y quiere decir... No nos vale, pero bueno. Vale, exactamente. Es tener personas, no discriminar en función de género, ni de edades, ni de experiencias, ni de estudios, y darles posibilidad de que se expresen, de que tengan voz. Esa es la parte de la diversidad. Ajá. Sabemos que la diversidad enriquece. Ahora, en términos estadísticos, por ejemplo, comités de dirección con un porcentaje mayor de mujeres suelen tener más rentabilidad que la media. Eso es correlación, no sabemos si es causalidad. Ajá. Porque normalmente son empresas más humanistas, empresas más responsables, empresas que hacen muchas cosas bien, excelentes, sí, y además que son más equitativas, evidentemente. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo conectamos esto con esa gente de la que hablábamos hace un rato, que son líderes informales, que muchas veces en las organizaciones no les prestamos toda la atención? Es decir, no son la gente como que son los referentes, no están metidos en los equipos de alto potencial o en los que van a ser parte del plan de sucesiones de la compañía, pero son gente que son absolutamente críticos. ¿Cómo se puede manejar ese liderazgo informal en favor de la construcción de mejor ambiente, de mejor equipo dentro de una organización? Muy buena pregunta. Desde el liderazgo de un directivo. Siendo conscientes de que el liderazgo es autoridad moral, es autoritas, no es potestas. Entonces, por ejemplo, deberíamos tener a nuestra mejor vendedora, a nuestro mejor vendedor como un líder, sin hacerle director comercial necesariamente, porque a lo mejor es una persona que vende muy bien, pero no tiene por qué dirigir equipos. Pues claro que sí, porque normalmente las personas que influyen en los demás se convierten en líderes informales o en antilíderes, es decir, resistentes al cambio.
Con lo cual, por eso digo que hay que ser muy conscientes, porque esas personas especiales en el sentido de que tengan ese magnetismo, ese carisma, a veces se llama, ese impacto, pues si no los tienes a favor los vas a tener en contra. Pero influir van a influir. Absolutamente. ¿Cómo conecta eso con las estructuras formales, Juan Carlos? Porque es que al final es verdad que cuando los que nos dedicamos desde hace muchísimos años a construir estructuras de liderazgo, a tratar de alinear desde la visión con los valores, pues a dotar a un comité de dirección de un propósito, es verdad que la mayoría de las veces nos basamos en las estructuras formales de las compañías y dibujamos los recorridos alrededor de las estructuras formales, y muchas veces hay una parte de informalidad que es parte de la cultura de la compañía y que son elementos críticos. Absolutamente. ¿Cómo se puede manejar eso de otra manera? Bueno, hay principios que son inmutables casi, y en otros tenemos que adaptarnos a los tiempos. Principio inmutable, que es desde los años 30 del siglo XX. La estructura sigue a la estrategia. Por tanto, tú tienes un nuevo plan estratégico, una nueva estrategia, incluyendo propósito, misión, visión, valores, tienes que cambiar las estructuras. De otro lado, y alguna vez nos hemos referido a José Cabrera, el exdirectivo de Sun Microsystems y consultor desde hace más de 20 años, él aboga por un tipo de estructuras que se llama redarquía, en lugar de jerarquía. Cedarquía. Redarquía. Red. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la jerarquía fue un invento, digamos, del siglo VI después de Cristo, si me permite la pedantería. Sí, estoy súper acostumbrado. Que no te prives. Un señor que se llamaba Dionisio Areopagita, que dijo... Hay quien puede pensar de nuestros oyentes que esto está preparado. Es que vamos a tener que pasar algo de imagen para que se me vea la cara de estupefacción. Hay veces que pienso si te lo estás inventando. No, me lo estoy inventando, además, en el mundo Google de hoy puedes decir yo llegaba a Filipides, que es el que corrió la maratón, efectivamente. Más allá. Joder, a ver, ¿cómo se llamaba este? Dionisio Areopagita. Dionisio Areopagita, venga. Sí, ¿Y qué le pasaba? Entonces, ¿y qué le pasaba a este? Él soñó y describió la jerarquía, que es está Dios, los apóstoles, los santos, los ángeles, arcángeles. Y entonces eso se reprodujo en el mundo de las organizaciones. Es lo que te iba a decir, o sea, describió una empresa, pero incluso conozco empresas que habría alguien por encima de Dios incluso. O sea. Entonces, ese concepto que el fordismo, que el taylorismo llevó de la jerarquía angelical, de la jerarquía religiosa, Pepe Cabrera habla de redarquía, que por ejemplo puede sonar muy raro, pero es montar una película, ¿no? Hemos hablado del mundo del cine. Ajá. Tú no dices, bueno, como soy el jefe de producción, tengo el jefe de dirección, el jefe de actores, el jefe... No, tú combinas a talento, y de hecho viene la palabra de ahí, agentes de talento, para que hagan un determinado proyecto concreto que es al final conseguir una película rentable, admirable y todo lo demás. Y ahí se junta gente que va a estar un tiempo, y sobre todo las nuevas generaciones, lo hemos hablado muchas veces, les gusta más ese modelo de red, de networking, de redarquía, que el modelo de voy a ser promocionado, lo que hay que hacer es aguantar aquí, etcétera, ¿no? Pero lo vemos, por ejemplo, en las Big Four, cómo están cambiando de un modelo, pues cuando algunos estábamos en los años 80, en un Arthur Andersen que ya no existe. Sí, mucho más jerarquizado. Mucho más, entonces eran 2 años, con 25 años, nombres de roles, de funciones. Entonces se pasaba a Senior Manager on the Rocks. Exacto. Y cosas de esas. ¿Por qué no aprovechar el potencial de gente con muchas ganas, que está preparado tecnológicamente, que sirve muy bien al cliente, que tiene mentalidad estratégica? Y dar varios saltos. De hecho, Juan Carlos, me parece que toma más sentido que nunca el esquema de fluir, influir y confluir, de sensaciones de fluidez y basado en las ideas de Csikszentmihalyi. Sí, es que no me sale. Me parece el título de una película de Disney y es el nombre de un húngaro. Chix, que es los pómulos. Sí. Sent, me mandaron. Sí. Hi, sent me, a mí. Hi, sent sí, me. pero vamos, que todo esto que has dicho es el nombre de un pollo. Es el nombre de uno de los 2 padres de la psicología positiva. De un pollo húngaro, como tú dices. Oye, dicho esto, Juan Carlos, y teniendo en cuenta que esto puede ser uno de los temas más de actualidad de fluir, influir, confluir, porque al final de lo que estás hablando es de que cada vez la tendencia debe ser más a equipos autoorganizados. O sea, que de alguna forma, no sé si la palabra correcta es autoorganizado, pero sí que un líder
tiene que estar dando la cuerda correcta, como si fuese un tiro de caballos a cada persona. De hecho, leía creo que era este fin de semana pasado, a la directora general de Nespresso en España o en Europa, diciendo que el exceso de control sobre los empleados lo que hace es anular la fluidez de su talento, de alguna manera. Un artículo de estos días de expansión, y Nespresso, que como el público sabe, es una filial de Nestlé. En términos de talento y liderazgo, está nutriendo mucho a la alta dirección, no solo en España, sino a nivel europeo. Nestlé es una compañía muy conservadora, y recuerdo hace años en Barcelona que no llevaría los 100 y pico años de vida que lleva. Exactamente. Y Nestlé es el pequeño nido, y yo di una conferencia sobre innovación, con toda modestia, que se llamaba ¿Por qué conviene salir del nido? Y esto fue un poquito inquietante porque decir, no, pues estamos muy cómodos en nuestro nido. Pero bueno, volviendo a la idea de jerarquía, de redarquía, de demás, pues tenemos que, primero, a ver, citando a otro gran pensador, Leo Harlem, cuidadito con eso. Es decir, los equipos... Pensaba, con la cara que has puesto, pensaba que ibas a hablar del Fari. Leo está... Bueno, en fin, no vayamos a comparaciones. Pero Leo Harlem dice, cuidadito con eso, porque los equipos autoorganizados no existen. Siempre tiene que haber liderazgo. Cuando se dice, ¿no?, que volvemos al fútbol, que el equipo juegue como... No, siempre hay un capitán. Absolutamente. Siempre Absolutamente. Que la orquesta de cuerda toque, siempre hay un director de orquesta. Siempre hay un director de orquesta. Entonces, otra cosa es que haya autonomía, otra cosa es sean personas muy comprometidas, otra cosa es que ya se han entrenado los automatismos. Y entonces, efectivamente, no hay que estar microgestionando. En términos de coste de oportunidad, la microgestión, como diría Belén Esteban, mata. Pero es curioso, Juan Carlos, porque siempre te vas a encontrar que los directores generales que he conocido, que eran líderes auténticos, era gente que de lo que presumía era del grandísimo funcionamiento de la compañía, incluso en su ausencia. Claro. O sea, eran tíos con la capacidad de influencia exacta en el momento exacto y saber dónde tenían que dar la nota y el golpecito. De hecho, me atrevería a decirte que los mejores directores generales que he conocido en mi vida eran tíos que no tenían ni un papel en la mesa. Claro. Algún CEO nos ha dicho, cuanto más arriba está una organización, tengo menos papeles, trato más con personas. Esto es como un médico de familia. Si tú vas todos los días eres un pesado, si no vas nunca, pues te arriesgas a que se te hayan disparado pues algunos datos malos para tu Totalmente. Tu salud. Oye, venga, Juan Carlos, que no decaiga el asunto, tío. Venga, sección de takeaway, Tupperware o takeaway. Venga. Empieza tú hoy, venga. 3 cosas importantes para ejercer desde el liderazgo, desde la perspectiva de no hay líder sin equipo ni equipo sin líder. O sí. O sí. Claro, como hemos dicho. Bueno, venga, empieza tú. Yo me atrevería a decir que dime alguna, Juan Carlos, que no se me ocurre, pues tío. Entonces, a ver, son términos complementarios, son conceptos yin-yang, que uno van con el otro. Normalmente pensamos, desgraciadamente todavía es un sesgo, en liderazgo como llanero solitario y el equipo autogestionado, como hemos dicho. No. La primera misión de la líder del líder es generar un equipo de alto rendimiento. Con confianza y con compromiso. Bueno, me atrevería a decir que lo que mejor cohesiona es tener claro un para qué dentro del equipo. Es decir, que las cosas tengan un propósito concreto es de los mayores cohesionadores de un equipo con su líder y de un líder con su equipo. Propósito de la empresa y propósito del equipo. Ese nivel de alineamiento. Bueno, y te diría que hacerlo en códigos comunes, es decir, aplicando unos comportamientos parecidos. O lo que nosotros llamamos en un ejercicio de coaching de equipo son los valores del equipo, que son los códigos en los que se van a regir las actuaciones de un comité de dirección, por ejemplo. Efectivamente. Y tercero, el crecimiento de una organización y por tanto el crecimiento de un equipo depende del crecimiento de la gente, de las personas, de los profesionales. Por tanto, preguntémonos de verdad cuánto tiempo dedicamos a hacer crecer, tanto dando autonomía, delegando eficazmente, pensando en potencial a los colaboradores directos que tenemos, porque lo ideal,
y diremos, no, pues no tengo mucho tiempo, pero es lo importante, no tanto lo urgente, sería dedicar el 40% de nuestro tiempo a hacer crecer a nuestra gente y no hacer la labor que deberían hacer ellas o ellos. Es un dato más que relevante hace muchos años, pero a día de hoy más que nunca, porque los plazos se están acortando muchísimo. Es decir, una persona con talento no aguanta 2 años en una compañía si no tiene recorrido, crecimiento. Seguramente en nuestra generación aguantaríamos 3, 4 años hasta que tomáramos esa misma decisión. A día de hoy es muchísimo más rápido y lo vemos permanentemente en compañías. Y como padres también, a las nuevas generaciones, cuando ya están en el mercado laboral, le decimos ¿qué has aprendido hoy? Yo, mi padre, que le adoro, nunca me dijo en la época de Arthur Andersen, oye, ¿qué has aprendido hoy? ¿No? Ya estaba contento de que estuvieras en Arthur Andersen y aquí para toda la vida. Aquí fácil después gloria. Muy bien, Juan Carlos. Oye, pues yo creo que estupendamente. Muchísimas gracias a ti, a nuestra productora Guapísimo. Guapísimo es con W, ¿no? Con W, guapísimo. Muy bien. Sí, señores, que hace un trabajo formidable, por eso se nos escucha tan ricamente. ¿Hay programa previsto para la siguiente? Hay programa. Esto es como dice Simeone, ¿no? Que hay partido. Hay programa todavía. Se supone que ha inventado el partido. Hay programa todavía. Sí, la semana que viene yo creo que vamos a tratar un tema que surgió en un podcast hace unos días que tiene que ver con el legado de los líderes, Juan Carlos. Muy bueno. Que es un tema bastante relevante y, joder, que cuando escudriñamos te das cuenta de que los líderes que han influido en nuestra vida, hay algunos que han dejado legado y hay jefes que han pasado sin pena ni gloria. Y los que no han dejado legado, Jaime, tú lo sabes muy bien, no han hecho el trabajo completo. Y luego están los otros que son los que han dejado el antilegado, que eso es otra película. Oye, muchísimas gracias a ti, a mí, a nuestros oyentes y hasta la semana que viene.